Fernando, Sí, ok. Eh, bueno, yo los voy a presentar a la audiencia. No se ve la audiencia en este Zoom, pero están. Así que buenas tardes a todos. Bueno, la directiva CINESAT ha coordinado esta charla capacitación con la Oficina de Asesoría de Avo Sindical, y en esta ocasión, bueno, va a exponer Carol Ortiz Romo. Ella es abogada de la Universidad de Chile. Va a exponer sobre el tema de la ICARIM. Ella también es asesora del estudio jurídico de Avo Sindical. También es docente de la Universidad de Chile, de la Escuela Sindical de la Universidad de Chile. Así que ella nos va a exponer esta tarde sobre la ley Carín, un tema muy relevante para nosotros, para todos los trabajadores, creo yo. Y en esta ocasión también la acompaña nuestro asesor jurídico, Fernando Aljar García, también abogado de la Universidad de Chile, también del equipo jurídico de Avo Sindical. Así que bienvenidos, les agradecemos de antemano su participación en esta charla. Así que los voy a dejar para dar inicio en honor al tiempo. Bueno, para nuestra audiencia, la charla va a ser dictada por Carol, y Fernando va a estar también atento a las preguntas que puedan ir haciendo para él, dando respuesta a todas sus inquietudes. Así que te dejo, Carol, bienvenida. Gracias, Mónica. Bueno, aprovecho también de saludarle. Tuve ahí algunos problemitas técnicos para la conexión, pero ya está todo ok, así que también me disculpo por los minutos de retraso. Feliz de estar acá, acompañarles en esta charla, en este webinar sobre la ley Karin. Hay varios aspectos bastante novedosos que significan una mayor protección a los trabajadores y a las trabajadoras, así que espero que al finalizar esta charla queden todos ahí con muchas más herramientas para poder hacer frente a situaciones principalmente, bueno, acoso laboral, acoso sexual y la novedad que es la violencia en el trabajo, ¿ya? Sobre todo ustedes, por la exposición que tienen a otras personas que no son parte de la relación laboral y que se comprenden en esta ley, Karin, así que espero bueno, que sea bien interesante también para ustedes y ahí vamos a estar ahí ayudando también a responder dudas que queden junto a Fernando. Entonces, para no extenderme más, voy a compartirles pantalla, la presentación. Em, Coméntenme si es que la pueden ver. ¿Se ve bien? Sí, súper. Sí. Bien, vamos entonces. Lo primero, contarles que esta ley Karin comenzó a regir ahora el 1 de agosto, recién pasado, y comprende dos cambios principales a nivel normativo. El primero es que modifica la ley 20.607 que regulaba específicamente el acoso laboral y también regula o modifica la ley que ya previamente regulaba el acoso sexual, que es la ley 20.005, ¿ya? Todas estas modificaciones además se incorporan dentro del Código del Trabajo, así que están todas de manera sistematizada, incorporadas en nuestra legislación. Bien, ¿cómo es que esta ley Karin se inicia? Lo primero es señalarles que esta ley se inicia a raíz de la situación vivida por Karin Salgado, que era una técnico en enfermería, ¿no es cierto?, del sur de la ciudad de Chillán, que sufrió acoso laboral y lamentablemente se quitó la vida en el año 2019 producto de este acoso laboral, ¿ya? Luego de eso, su hermana principalmente inició un camino legislativo para, en el fondo,
impedir o evitar que situaciones de acoso laboral se siguieran produciendo, ¿no es cierto? Y que, por cierto, también nadie se fuese a quitar la vida por esta situación, ¿ya? Así que su hermana ha sido un pilar fundamental en la dictación de esta ley, bueno, junto a diversas organizaciones que se han sumado a esta iniciativa. Y también el contexto en el que se origina la ley Karin es en la ratificación del convenio 190. La particularidad del convenio 190 es que, de la OIT, es que es un convenio que contó con una amplia mayoría y una amplia aceptación cuando fue impulsado, ¿ya? Para que ustedes entiendan un poquito el contexto, los convenios en la OIT se realizan de manera tripartita, de representantes de empleadores, de distintos estados y también de trabajadores, y a veces cuesta que las tres partes se pongan de acuerdo. La verdad es que en este convenio 190 fue de una forma distinta. Todas las partes estaban conscientes de la necesidad de avanzar, principalmente en la erradicación de la violencia en los espacios de trabajo. Así que además, cuando nosotros hablamos del convenio 190, siempre tenemos que pensar que este convenio 190 contó con la unanimidad de los participantes al momento de la ratificación, ¿ya? Hoy en día ese convenio 190 ha sido ratificado por 44 países, entre los cuales, por cierto, está Chile, pero también está México, está Perú, Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá, Uruguay. em, Más en el norte está Canadá, y también más un poquito más lejos está también ratificado por España, por Alemania, por Italia, por Francia, ¿ya? Y entre otros tantos países, lo importante es que Chile, nuestro país, ha sido uno de los primeros, si se quiere, países en ratificar este convenio 190, y por lo tanto, uno de los primeros países que impulsa normativas como la ley Karin, ¿ya? Entonces, la ley Karin, si ustedes miran la tele, aparece por todos lados, en la radio, en los periódicos, ¿no es cierto? Pero también la ley Karin está siendo fuertemente observada también a nivel internacional, sobre todo su aplicación. Yo hace algunas semanas también tuve el privilegio de participar en una ponencia en México, de manera telemática también, donde precisamente estaban bastante interesados en saber cómo es que Chile había avanzado en la normativa de ley Karin en específico, ¿ya? Porque también ellos necesitan avanzar en estas materias, y es relevante poder ver cómo es que ha sido la experiencia en otros países, ¿ya? Em, lo más lindo, lo más relevante también de esta ratificación del convenio 190 es que fue impulsada precisamente por organizaciones sindicales, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, hay, hay algunos folletos que dicen, ¿no es cierto?, por qué Chile debe comprometerse con la ratificación de este convenio 190, un poco para impulsar em, la ratificación y la consecuente modificación de la normativa interna para que Chile adoptara su legislación a este convenio. Y también acá, si se fijan, no sé, está la NEF, está la FEMPRUS, hay diversas organizaciones sindicales que agrupadas concurrieron también a, a incentivar la ratificación de este convenio, ¿ya? Importante acá lo que dice, justamente acá este afiche que es de la Dirección del Trabajo, y dice que el 25% de las denuncias sobre acoso en la Dirección del Trabajo son acoso sexual, ¿ya? Y un 92% de las denuncias son realizadas por mujeres, ¿ya? Entonces, vamos a ver que también tiene un enfoque de género esta ley, porque precisamente eh, entiende que las principales afectadas, lamentablemente, en situaciones de acoso laboral, acoso sexual principalmente también, son las mujeres, ¿ya? Acá hay compañía en esta presentación, no estoy sola. Bien,
¿Qué es lo que pasó en Chile entonces? Para ir redondeando ciertas ideas, entonces se ratificó el convenio 190, luego empezó el proceso de la tramitación de la ley Carin y luego de la dictación, de la promulgación de esta ley Carin, lo que hace la Dirección del Trabajo es interpretar o hacer la bajada más técnica de las leyes, ¿ya? Esto es en base a las facultades que tiene la Dirección del Trabajo y la Dirección del Trabajo realiza un dictamen muy relevante en el 7 de... ay, creo que ahí sí. ¿Siguen viendo mi pantalla, verdad? Sí, aquí me dice que sí. Ya. Entonces, este dictamen del 7 de junio de 2024 lo que hace es analizar la ley Carin y decir, mira, estas son las principales modificaciones o esta es la bajada más técnica de esta ley, ¿ya? Lo primero que dice es que las relaciones laborales deben fundarse y deben realizarse de manera libre de violencia, ¿ya? Que es un tema que ha sido recurrente sobre todo en otros tratados internacionales que tienen que ver con perspectiva de género, em, como la Convención de la CEDAW, ¿no es cierto? O la Convención Belén du Pará, que son muy relevantes en estas materias de violencia, en particular violencia de género, ¿ya? Y además de establecer esta disposición general a nivel de principios del Código del Trabajo, establece que la perspectiva de género tiene que ser uno de los principios fundantes del derecho del trabajo, ¿ya? Entonces, esto significa, por cierto, una revolución en la forma en que nosotros vamos a entender y vamos a interpretar entonces las leyes laborales, ¿ya? Em, por ahí habían algunas partes de la doctrina que decían, bueno, la verdad es que esto es solo una sugerencia, eh, y habían algunas otras partes de los abogados que decíamos, no, acá la ley es clara, habla de una perspectiva de género, y por fortuna la Dirección del Trabajo adoptó la posición correcta, haciendo la interpretación de la ley, que es que la perspectiva de género tiene que ser un principio general, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de espacios o relaciones laborales libres de violencia, va a significar que le va a imponer ciertas obligaciones nuevas a los empleadores. Y lo más importante es que si es que uno mira este convenio 190 y uno mira además la ley Carin, es muy importante que lo que uno eh, concluye es que en definitiva cambia el paradigma. Primero porque se incluye la perspectiva de género, vamos a profundizar en eso, pero además porque em, este convenio y esta ley se centra en algo esencial que es la prevención, ¿ya? Y por eso es que se van a establecer tantas obligaciones nuevas a las empresas porque precisamente lo que se quiere hacer es prevenir el espacio, ¿no es cierto? O las conductas de violencia dentro del trabajo, ¿ya? Y por eso que también a través de esta ley Karen, yo les anticipaba un poquito al principio que además se amplía la figura, ¿ya? No tan solo la violencia que puede provenir de compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Ya sean superiores jerárquicos, personas que tengan la misma jerarquía o distintas jerarquías, sino que también personas que estén ajenas a la relación de trabajo, como por ejemplo, en su caso, alumnos, apoderados, proveedores, clientes, etcétera, ¿ya? Em, la, el convenio 190 en particularmente dice, ¿no es cierto? Dice primero, ¿no es cierto?, que la violencia se refiere en particular, ¿no es cierto?, a un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida y que tengan por objeto o que causen o sean susceptibles de causar un daño ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, ¿ya? Esa es la definición
técnica que hace el convenio 190, en particular de violencia y acoso, ¿ya? Pero nuevamente dice, ¿no es cierto?, comportamientos y prácticas que son inaceptables, entonces también queda un poquito quizás abierto, ¿ya? Lo importante es que acá el mismo convenio 190 dice que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Pasa que uno si mira el convenio 190, la legislación antigua, ya que era la ley que regulaba el acoso laboral, decía que el acoso laboral debía ejercerse de manera reiterada, ¿ya? Y eso se aleja del espíritu del convenio 190 de la OIT. Y por fortuna eso ahora fue modificado y ahí entramos dentro de las primeras grandes modificaciones que hace esta ley Carin, que en definitiva dice, bueno, el acoso laboral no va a requerir que haya reiteración en la conducta, sino que desde la primera vez o desde el primer acto es posible considerar que hay un acoso laboral, ¿ya? Esto en consonancia precisamente con el artículo 1, letra A del convenio 190 de la OIT. Y esto es bien relevante, fíjense, ¿saben? Porque bueno, en el ejercicio profesional lo que hemos detectado es que hay muchas denuncias que antes se caían porque no tenían el elemento de reiteración, ¿ya? Es decir, la persona al momento de hacer la denuncia iba y relataba una situación de acoso y se refería a la situación, a la última situación o a la situación más grave. Ya, por ejemplo, qué sé yo, relataban, mira, el otro día estaba yo con mi jefe, estábamos en el casino y bueno, el jefe levantó la voz, me gritoneó y yo me sentí muy humillado de manera pública, luego mis compañeros lo comentaron, etcétera, ¿ya? Pero es probable que esa situación no haya sido una situación aislada. Y cuando la persona hacía la denuncia solamente incorporando una sola situación de acoso, esas denuncias eran desechadas porque no cumplían con los requisitos legales que requerían, uno de ellos la figura de la reiteración, ¿ya? Entonces eso se cambia. Vamos a ir igual un poquito más adelante a revisar en específico cómo es que se regula el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, pero es importante que nos detengamos en esta parte que quizás es un poco más teórica, pero que es relevante para entender cómo es que funciona la orientación de esta normativa, ¿ya? Y respecto del enfoque de género, lo que hace el enfoque de género es intentar comprender la sociedad en toda su dimensión, ¿ya? Y por eso que se habla también de perspectiva de género y se asocia mucho con la figura de unas gafas, ¿ya? Entonces, la idea que hay detrás, en el fondo, es poder ponerse unas gafas, ¿no es cierto?, que permitan comprender la variedad y la diferencia que existe entre personas y cómo es que estas personas también se relacionan en un sistema que tiene cierta estructura, ¿no es cierto? En el sistema en donde a las mujeres se les asocia con ciertas actividades, con ciertas características, como las actividades de cuidado, como las actividades de crianza, y a los hombres se les asignan otras tareas, ¿no es cierto? El problema estructural que existe no es que hayan, o sea, por cierto que lo hay, ¿no es cierto? Estas diferencias y como que se agrupen entonces en dos grandes grupos, lo femenino, lo masculino, hombre-mujer, en determinadas actividades, sino que lo más complejo es que se ha detectado que aparentemente existe una cierta categorización en la que la mujer tiene una categoría inferior a la del hombre, ¿ya? Y eso es algo que en el fondo existe de manera estructural y que, bueno, la idea es irrevertirla y un cambio cultural que se pretende también con esta ley, pero también es importante interiorizarnos acerca de cuáles son estos
estos mini elementos que van determinando también nuestra forma de actuar, ¿ya? Yendo un poco más a lo concreto, porque yo sé que ya he dado algunas luces, pero sé que esta parte es un poco más teórica. Yo siempre doy dos ejemplos en clase. La primera es em, lo importante de, por ejemplo, respecto al cinturón de seguridad, ¿ya? Cuando se creó el cinturón de seguridad, se creó pensando en la figura de un hombre, ¿ya? Y hay estudios que indican que al momento de producirse un accidente, las mujeres versus los hombres, al usar el cinturón de seguridad, tienen mayor riesgo de accidentabilidad, ¿ya? Es decir, el cinturón de seguridad aparentemente es menos seguro para las mujeres que para los hombres. Siempre es más seguro usar cinturón de seguridad, ya no nos vayamos a confundir con eso, sino que la diferencia es que las mujeres se ven más afectadas incluso con el uso del cinturón de seguridad. Y eso es porque, eso se estudió, ¿no es cierto? Y eso es porque en definitiva las mujeres no fueron sujeto de estudio al momento de crear el cinturón de seguridad, ¿ya? Entonces, por eso que pasa que, no sé, las mujeres embarazadas les cuesta mucho usar cinturón de seguridad, o las mujeres que, ¿no es cierto?, tienen su anatomía más abultada también, tienen dificultades en el uso del cinturón de seguridad, y es precisamente porque al momento en que se creó el cinturón de seguridad, no se pensó en todos los sujetos que la iban a usar, ¿ya? Si hubiese tenido esa práctica, un enfoque de género, hubiésemos dicho ya, a ver, cómo esto afecta a las mujeres y cómo esto afecta a los hombres, y bueno, creemos distintos, no sé, cinturones de seguridad, o creemos un cinturón que sea universal para todos, pero que sirva de igual manera. Ahí tenemos un defecto de algo que se creó sin este enfoque de género. Y hay otro elemento que yo también siempre lo cuento en clases, que es el hecho de que algunos medicamentos se ha probado científicamente que dañan en mayor medida a las mujeres, ¿ya? ¿Y esto por qué razón se hizo? Porque cuando se ha experimentado, ¿no es cierto?, para la creación de nuevos medicamentos, normalmente se eligen, o sea, además de animales, ¿no es cierto? Animales machos. ¿Por qué razón? Porque para los científicos es más fácil aislar, porque para los científicos es más fácil aislar la variable del individuo de cuestiones como hormonales en los machos que en las hembras, ¿ya? ¿Y esto por qué razón? Porque las hembras tienen el ciclo, ¿no es cierto?, hormonal distinto al del hombre, ya que tiene más fluctuaciones durante un mes, durante un determinado tiempo, y los hombres no, ¿ya? Entonces, lo que hicieron los científicos en el fondo fue probar estos medicamentos, pero solo en, no sé, ratas, por ejemplo, macho, ¿ya? Entonces, cuando luego estos medicamentos se probaron en mujeres, en humanos, ¿no es cierto? Se determinó que estos medicamentos entonces dañaban a la población femenina, precisamente porque al momento de construir esos medicamentos no se pensó en cómo iba a afectar a la totalidad de la población, ¿ya? Por eso que es tan relevante que nosotros incorporemos el enfoque de género, y eso significa en materias, por ejemplo, de acoso sexual, evitar figuras como, chuta, es que a ella la acosaron porque andaba con un escote desproporcionado, ¿ya? Eso en el fondo quiere decir que no se está incorporando una perspectiva de género, porque se le está culpabilizando a la víctima sobre algo que deberíamos, ¿no es cierto?, responsabilizar a quien comete la falta, el delito o la infracción, ¿ya? Ahí vayan contándome si es que quedan algunas dudas, pero en síntesis, eso es lo que intenta el enfoque de género, ¿ya? No intenta, esto es muy importante, no intenta generar una primacía de las mujeres y que las mujeres estén en la cúspide de ninguna pirámide, sino que lo que intenta es precisamente ver cómo es que una política pública, una interpretación de una ley, puede afectar o no a las mujeres y a los hombres, ¿ya? Y esto es bien relevante, sobre todo si es que uno considera proyectos de ley que hoy en día están en el Congreso, como por ejemplo
la extensión del postnatal a 1 año, ¿ya? Ahí yo tengo ciertos reparos, ¿no es cierto? Actualmente el postnatal no tiene esa extensión, tiene una extensión menor y en los hombres tiene una extensión aún más pequeña, ¿ya? Entonces lo que se está diciendo es, bueno, consideremos que, ¿no es cierto?, hay ciertos elementos que donde requiere, ¿no es cierto?, un recién nacido o un bebé de ciertos meses, que haya un acompañamiento más importante entre madre e hijo, ¿ya? Ahí hay una perspectiva de género porque lo que se intenta es entender cómo es que funciona ciertas cuestiones biológicas y eso traspasarlo a la ley, ¿ya? Ahí mi crítica es que en el fondo se amplía también para los hombres, pero no en 1 año, sino que en un tiempo mucho menor, lo que también dista un poquito como de los avances que hay en estas materias en otros países que van avanzando hacia la corresponsabilidad, em, porque lo contrario, vamos asumiendo nuevamente que las mujeres son quienes tienen que estar dedicadas preferentemente al cuidado de otros seres, ¿ya? Pero bueno, son distintas ahí consideraciones técnicas. Vámonos ahora a lo más relevante, ¿ya? Y ahora estos temas son un poco más concretos, por así decirlo, ¿ya? Lo primero como modificación, otras modificaciones relevantes, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que se cambia la figura del única vez por, no sé, o sea, de la figura de que tenía que ser de manera reiterada a por única vez o de manera reiterada. También ya dijimos que se incorpora en 2 principios importantes, la perspectiva de género y el espacio de trabajo libre de violencia, pero ya yéndonos más a lo sustancial, más a lo específico, es que todas estas normas, toda esta ley Karin, o cómo es que nosotros vamos a hacer esta bajada y cómo vamos a ir hacia el objetivo que queremos, que es que en el fondo las relaciones laborales no se funden en tratos discriminatorios, que no haya violencia, lo primero, ¿no es cierto? Entonces, es que tiene que haber un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, como hay nuevas obligaciones, lo que tiene que hacer la empresa y todas las empresas es modificar su reglamento interno, ¿ya? ¿Cómo? Primero tiene que identificar los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo con perspectiva de género, ¿ya? Es decir, supongamos, ¿cómo es que vamos a abordar situaciones donde, qué sé yo, a lo mejor a quien está detrás del mesón, si es que es una mujer, es probable que la traten mal, ¿no es cierto? O la traten más mal que a un compañero hombre, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo es que eso se va a determinar cuando nosotros, ¿no es cierto?, hablamos de esta perspectiva de género, ¿ya? También las empresas entonces van a tener que incorporar medidas para prevenir y para controlar riesgos. Ya es decir, una vez identificados los riesgos, bueno, ¿cómo es que usted, empresa, previene y controla los riesgos? Y ahí la ley no ahonda tanto, solo dice que tiene que ser objetivos medibles y se tiene que controlar es la eficacia de dichas medidas y además estas medidas pueden ser sujetas de mejora continua, porque esa es la idea, ¿ya? Luego, luego establece la obligación de informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores y a las trabajadoras sobre estos riesgos. Y acá viene la situación capacitaciones, ¿ya? Además de las capacitaciones que se generen a través del sindicato, por cierto que es una obligación que se impone a través de la ley Karin que ustedes sean capacitados y capacitadas constantemente respecto de cómo es que se puede prevenir y sobre todo cómo es que se debe actuar frente a situaciones de acoso, acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, ¿ya? También lo que dice la ley es, bueno, además usted tiene que adoptar medidas para prevenir, pero esto tiene que ser conforme a la naturaleza de los servicios prestados y al funcionamiento,
¿ya? En su caso, por ejemplo, en Santo Tomás, bueno, ¿cuáles son las situaciones más críticas? ¿Dónde hay más situaciones de acoso laboral, de acoso sexual o de violencia en el trabajo? ¿Ya? ¿Y cuáles son las funciones o cuáles son los cargos que pueden estar expuestos a una u otra situación? ¿Ya? Además de eso, se tiene que tomar medidas de resguardo, ¿no es cierto?, de privacidad en los casos de investigación, ¿ya? Lo primero, ¿no es cierto?, es prevenir. La ley hace mucho énfasis en la prevención y por eso que está todo este tema de los protocolos, de identificar los riesgos, de adoptar las medidas y, bueno, cuál es el procedimiento que se va a seguir, pero además dice, usted, si es que va a hacer la investigación, tiene que tomar ciertos cuidados, ¿ya? ¿Qué son estos? Primero, tiene que ser confidencial, es decir, la investigación solo la tiene que saber las personas involucradas en la investigación. Tiene que además haber imparcialidad. Eso quiere decir que tiene que haber una persona, un juez neutro, ¿no es cierto? La figura del juez es una figura, un supuesto, ¿no es cierto? Pero el investigador o la investigadora tiene que ser una persona neutra que no tome partido ni por una parte ni por la otra parte, sino que se ciña a los hechos y pueda sacar una conclusión de esa investigación. Tiene que haber además celeridad, que es un elemento que se incorpora en esta ley, porque fíjense ustedes que antes, no sé si alguna de ustedes tiene ahora en la mente o han pasado por situaciones de acoso laboral y de investigación de acoso laboral, y la verdad es que normalmente eran investigaciones eternas, salvo que las empresas se obligaran de mutuo propio, es decir, de manera como casi que voluntaria, a respetar plazos inferiores, ¿ya? Porque la ley no establecía plazos. Ahora sí se incorporan plazos, son plazos bastante acotados que los vamos a ver ahora a continuación. Y lo último, la perspectiva de género, en la que ya me explayé un poquitito más. Acá, y ya yéndonos al acoso laboral propiamente tal, lo primero es que decirles que el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo están incorporados en el artículo 2, inciso segundo del Código del Trabajo, que habla principalmente de que las relaciones laborales deben fundarse en un espacio que sea digno, ¿ya? Y luego dice, son contrarios a la dignidad del trabajo, ¿no es cierto?, el acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Entonces, muy relevante también dónde está ubicado geográficamente el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo en el Código del Trabajo, ¿ya? Porque es uno de los primeros artículos y eso hace que en el fondo sea parte del cuerpo completo de la institucionalidad laboral, ¿ya? Y al ponerlo en los primeros artículos, yo recuerdo profesores siempre decían, bueno, no da lo mismo, ¿no es cierto?, aunque estén dentro de los primeros adentro de los últimos. Eh, y en definitiva, lo que dice respecto del acoso laboral, y yo sé que esta parte puede ser más técnica, más latera, que es la parte de la definición, pero es importante que hablemos de la definición porque justamente la definición la que nosotros vamos a tener a la vista cuando vayamos a hacer la denuncia, es la definición la que va a tener a la vista la persona que haga la investigación, ya sea de la empresa o de la inspección del trabajo y es esa misma definición la que va a tener en cuenta el juez o la jueza. Es decir, todos los operadores jurídicos que tengan contacto con una situación de acoso laboral, sexual o la violencia en el trabajo se van a ir a lo más básico que es la definición. ¿Ya? Y por eso que es tan importante que, que no pasemos por alto esta misma. ¿Ya? Primero, el acoso laboral, ¿no es cierto? Dice que se entiende por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo,
maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o su oportunidad en el empleo. ¿Ya? Yo acá destaqué la palabra una sola vez porque en definitiva esta es la única modificación normativa que hay respecto del acoso laboral, que tiene consonancia plenamente con el convenio 190 del OIT que ya habíamos revisado. ¿Ya? Importante es que todas estas situaciones van a atentar contra la dignidad, la integridad psicológica o física de quien la recibe, ya sea trabajador o trabajadora. ¿Ya? Y acá está, quizás de manera un poquito más didáctica, el desglose de esta definición. Primero dice acción u omisión. ¿Ya? Y esto es bien importante. La acción quizás es más fácil de entender a qué se refiere, pero la omisión em, puede no ser tan obvia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la omisión, hablamos de, por ejemplo, cuando a un trabajador o una trabajadora se le aísla, se le hace el vacío, no se les copian cadenas de correo electrónicas, por ejemplo, ahí hay un elemento, ¿no es cierto?, del acoso laboral que se produce no por una actividad manifiesta, ¿no es cierto?, una acción positiva, sino que por una omisión, ¿ya? Luego está la temporalidad, que puede ser una vez o reiterado en el tiempo, como ya lo revisamos. El agresor puede ser ascendente, es decir, hacia arriba, descendente, hacia abajo u horizontal. Esto es pensando en cadenas de jerarquía, ¿ya? Puede ser hacia el superior jerárquico, del superior jerárquico hacia abajo o entre compañeros de trabajo. Y los medios, por cualquiera, ¿no es cierto? Puede ser verbal, por escrito, por redes sociales, etcétera. Y el resultado, ¿ya? Que como resultado haya un menoscabo, haya un maltrato, haya una humillación, haya una amenaza o un perjuicio, ¿no es cierto?, a la situación laboral o a las oportunidades del empleo. Cuando ustedes piensen, cuando ustedes estén en la situación de poder identificar si un hecho concreto constituye acoso laboral o no, ustedes piensen en estos 5 elementos. Si tiene estos 5 elementos, es muy probable que nosotros estemos en presencia de un acoso laboral, ¿ya? Y si es que ustedes además quieren hacer una denuncia, obviamente primero recomendación, contáctense con la directiva, ¿no es cierto? La directiva sindical. Nosotros también vamos ahí a tomar parte si es que ustedes lo desean. Nosotros felices de poder acompañarles sobre todo en momentos así de difíciles. Pero si es que quisieran ustedes hacerlo por sus propios medios o acompañar, ayudar a alguna persona que ustedes conozcan, recuerden esta lámina. Recuerden esta lámina. Son 5 elementos para que ustedes puedan identificarlo, ¿ya? ¿Por qué es importante, por ejemplo, el resultado? Porque supongamos que el jefe tiene una forma pésima de tratar a las personas, pero hay distintas sensibilidades y distintas susceptibilidades, ¿no es cierto?, en quien recibe esta, este trato, ¿ya? Si hay una persona que ese trato le da igual, le es indiferente o no produce un resultado, ahí técnicamente nosotros no podríamos hablar de un acoso laboral, ¿ya? O si es que la denuncia no acompañamos o no identificamos cuál es el resultado, es probable que esa denuncia también sea desechada, ¿ya? Entonces, si es que a esa persona sí le produce un resultado, sí le produce un menoscabo, ahí estaríamos en presencia de acoso laboral o al menos de uno de los elementos que constituyen el acoso laboral, ¿ya? Em, en cuanto al resultado, acá muy relevante, también considera la creación de un ambiente hostil y ofensivo en el trabajo. Vamos a ver cómo es que se va a hacer la bajada más técnica. Recuerden que una ley nueva, ahora recién empiezan las investigaciones, las denuncias y luego esto ya se va a judicializar, así que también vamos a ver cómo es que lo interpretan los juzgados laborales, ¿ya? Alguna de las manifestaciones o quizás donde un acoso laboral es mucho más evidente es cuando se aísla a un trabajador, se le silencia, perdón, se le cuestiona la calidad de su trabajo, se le critica su vida privada, se le amenaza, etcétera. Cuando los colegas también rehúyen
a un trabajador no le hablan, los superiores jerárquicos le prohíben que se le hable, se le asignan lugares de trabajo aislados, por ejemplo, en un pasillo, por ejemplo, cuando se mueve un trabajador o una trabajadora a una bodega o a un lugar que no tiene ventanas, por ejemplo, luz natural, también ahí podemos, es una sospecha de acoso laboral. Cuando hay también acciones de ridiculización, de burla de alguna discapacidad, ojo con eso. Cuando hay una burla de una herencia étnica, creencias religiosas, manera de moverse o de hablar, humillaciones, etcétera, ¿ya? Y acá yo creo que por ahí pueden surgir algunas preguntas que han surgido también cuando yo he hecho esta exposición otras veces. Y es como, bueno, ¿y qué pasa cuando yo, no sé, supongamos, con Fernando, que somos compañeros de trabajo, no sé, tenemos una forma particular de referirnos al otro, o qué sé yo, tenemos un sobrenombre? Bueno, ¿alguien puede ir a hacer la denuncia porque considera que a Fernando se le está vulnerando? La verdad es que no. La denuncia la tiene que hacer la persona que está afectada o la organización sindical en su representación, em, y por lo tanto no puede un tercero ajeno hacer la denuncia, ¿ya? Porque yo sé que a veces las relaciones laborales entre amigos que se conocen de muchos años, pueden ser más exóticas, ¿no es cierto? Pueden ser quizás muy alejadas del espíritu de esta norma, o se llaman, ¿no es cierto?, por algún defecto, no sé, en mi caso, cuatro ojos, qué sé yo, da lo mismo como otras que se les pudieran a ustedes ocurrir, pero la verdad es que ahí despreocúpense porque lo importante es que a la persona que recibe ese nombre sienta un menoscabo, sienta que haya una acción de ridiculización y que se cumpla en definitiva con todos estos elementos, ¿ya? Entonces, yo sé que hay una delgada línea, pero quédense tranquilos porque en el fondo nadie que escuche por ahí cómo que ustedes a lo mejor pueden tener un trato personal con otra persona, técnicamente podría hacer la denuncia. No es posible. La denuncia la tiene que hacer la persona afectada o la organización sindical en su representación, ¿ya? Otra forma en la que se manifiesta el acoso laboral es cuando no se le asignan tareas a la persona o se le asignan tareas sin sentidos, imposibles de realizar o inferiores a sus capacidades, ¿ya? Y acá yo siempre, algunos por ahí cachan una película que se llama El diablo se viste a la moda. Es una película donde sale, bueno, es como es una secretaria que se esfuerza mucho y tiene una jefa que es como, es una editora de una revista de modas muy importante. Y esa editora lo que hacía era, en definitiva, un acoso laboral. En una de las escenas de esta película, incluso le pide a la trabajadora que le consiga el manuscrito de un libro de Harry Potter. Entonces la trabajadora le dice, oye, pero es que este libro lo estuve buscando y la verdad es que todavía no se publica. Y ella, la jefa le dice, sí, sí, yo sé, todavía no se publica y quiero que lo tengas en 24 horas. ¿Ya? Entonces ahí hay una tarea que es imposible de realizar, ¿no es cierto? Pero que se exige a propósito de esta relación laboral y que puede ser constitutiva de acoso laboral, por ejemplo, ¿ya? Incluidas también situaciones donde se le asignen tareas que sean inferiores a sus capacidades, ¿ya? Y finalmente, a modo de ejemplo, porque pueden haber muchas otras más manifestaciones, ataques dirigidos a la salud de la víctima, violencia ya de tipo verbal o física, ¿ya? Ojo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de violencia física, si es que están en un espacio de trabajo, además de ser acoso laboral, esa situación puede ser constitutiva de delito, ¿ya? Por ejemplo, una amenaza de muerte, por ejemplo, una amenaza de golpes o de agresiones o ya una agresión directamente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la ley Carin, vamos a hablar de qué es lo que va a pasar en el ámbito laboral con esa situación. ¿Ya? Y la investigación, etcétera, vamos a profundizar en eso. Pero además de eso, ustedes siempre piensen que
si esta situación es constitutiva de delito, pueden ir también a la fiscalía a hacer la denuncia que corresponda y ahí se va a iniciar una investigación en un proceso penal, ¿ya? Distinta al ámbito laboral, que es lo que toca la ley Karin y es el motivo principal de este webinar, ¿ya? No sé si hasta ahí alguien, si es que me ayuda de Fernando, por ejemplo, por ahí, si es que tienen alguna duda en el chat, cualquier cosa, abran el micrófono y le pido a Fernando que me acompañe si es que Sí, hay alguna pregunta, ¿ya? hay una Porque duda. vamos a pasar ahora al acoso sexual. Hay una duda. ¿Hay una? Sí, Victoria Valenzuela pregunta cómo se puede comprobar que le dan una tarea sin sentido a un trabajador. Ya. Bueno, las comprobaciones normalmente es la parte más difícil. Y ahí yo creo que Fernando va a coincidir conmigo. Porque el acoso laboral normalmente no se produce por correo electrónico o por chat, ¿ya? Eh, Cuando es situación por correo electrónico o por chat es porque ya es muy evidente, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de una tarea sin sentido, yo creo que se puede probar, por ejemplo, acreditando no sé, el tiempo en que normalmente uno se tarda en una tarea. Entonces, por ejemplo, si te piden una tarea imposible de realizar en un tiempo muy corto, es porque, bueno, puede ser constitutivo de acoso, o cuando te asignan una tarea que se escapa quizás de tus funciones. Ahí también podría haber una forma de probar la tarea. Em, si me cuentas ahí un poquito como cuál es la función que realizas, yo te podría dar algún ejemplo más concreto, pero normalmente esto se prueba ¿cómo? Se prueba a través de medios escritos, correos electrónicos o, por ejemplo, a través de testigos que hayan presenciado la orden que te dieron y que puedan decir, mira, sabes que esta tarea, la verdad es que nunca la realizamos, es una tarea que además está de más, por ejemplo, una tarea que no es necesaria para el desarrollo de las funciones, etcétera, ¿ya? Pero normalmente es la parte más compleja en estas situaciones, justamente acreditar cómo es que se producen las situaciones de acoso. Pues ahí no sé si Fernando quiere aportar algo más y si no, seguimos ahí con el acoso sexual. Hay otra duda. Ya, Em, si un alumno agrede verbal o físicamente a un docente, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ya. Vamos a ver eso, pero les anticipo que no hay muchas novedades en la ley respecto de la violencia en el trabajo. Ya. Em, Yo creo que está mal puesto el nombre de violencia en el trabajo porque induce error. Ya, en definitiva, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, que esta última tercera patita, todo es violencia en el trabajo. Solo que, bueno, no fueron muy creativos cuando hicieron la ley Karin, entonces eh, a todas las situaciones de violencia que ocurren entre, por ejemplo, alumnos y docentes o entre, no sé, clientes, de proveedores, etcétera, se les llamó violencia en el trabajo, ¿ya? Pero no quiere decir que los otros elementos no sean violencia en el trabajo. También es violencia en el trabajo, solo que no tiene un nombre en específico esa situación. Y la ley no establece en sí un protocolo en específico, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer junto con la directiva es estar muy atentos a cuando la universidad presente el protocolo y poder revisarlo. Sí hay experiencias, por ejemplo, en temas universitarios, hay leyes que hablan específicamente de eso y regulan normativa, ¿ya? Pero eso no es algo que se incorpore en la ley Karin como de manera automática, entonces hay que ver cómo es que lo va a hacer Santo Tomás en particular, ¿ya? Vamos a profundizar igual en eso, pero les adelanto que la ley ahí, en esa parte, no se metió mucho. Hay otra duda. ¿Cómo se acredita el acoso con órdenes verbales? Ya, el acoso con órdenes verbales, ¿cómo se acredita? A ver, los mejores testigos siempre son personas que presenciaron el hecho directamente
y que lo oyeron directamente, ¿ya? Entonces, los testigos que pudieron estar presencialmente y que además oyeron la conducta verbal que se realizó o el acoso verbal, son muy buenos testigos, ¿ya? También se pueden acreditar a través, por ejemplo, de informes, pericias psicológicas o pericias psiquiátricas, que en el fondo den cuenta de que hay una situación de acoso constante recibido por el trabajador o una situación de acoso pero que haya sido grave, porque ahí en el fondo, bueno, no está en esta presentación, pero lo que ha dicho la suceso es, bueno, ¿cómo es que vamos a saber si es que una sola vez reviste la gravedad necesaria para que sea condenado versus algo que sea reiterado y que sea mucho más evidente? Y hacen harto énfasis en la intensidad de la vulneración, ya como un elemento que nos puede ayudar a determinar qué tan grave fue, entre comillas, la situación de acoso. Ya, entonces, em, si es que esa persona, producto del acoso, tuvo que acudir a especialistas, por ejemplo, ahí la idea es que haya un informe y a través de ese informe también se acreditan los resultados, ¿ya? Del acoso. Em, Igual ahora con la ley Karin se introduce la figura de la atención psicológica temprana, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al momento de generar una denuncia por acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, que es esta que proviene de terceros ajenos a la relación laboral, se tiene que activar de inmediato a través de las empresas que administran el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, IST, Mutual, H, etcétera, esta atención psicológica temprana. ¿Ya? Entonces, es muy probable que esa atención psicológica temprana que se haga a través de estas mutualidades también nos puedan ayudar a acreditar situaciones de acoso laboral. ¿Ya? Porque antes había que ir por su cuenta, no estaba dentro de la ley y ahora se incorpora dentro de la ley como una obligación de estas empresas. Entonces ahí también puede ser relevante ese hecho como un medio de prueba, ¿ya? Así que yo de todas maneras recomiendo pasar por ese proceso en la mutual porque puede ser relevante para acreditar también acoso, ¿ya? Otra duda. ¿Es prueba de acoso laboral un audio sin que la otra persona haya autorizado su grabación? No, no, es complejo, es complejo. A ver, es una prueba ilícita. Técnicamente es una prueba ilícita porque no ha sido habida o conseguida con las autorizaciones que requiere, ¿ya? Esto es cuando, por ejemplo, es una comunicación privada. Los tribunales son muy reacios, en general no aceptan este tipo de prueba, entonces es complejo poder incorporarla. La verdad, yo no sé si es que los tribunales vayan a cambiar o a morigerar un poco con esta ley la forma en que se va a considerar estas pruebas, pero en general no. Ya, para que ustedes sepan, hay pocos casos donde los tribunales han considerado las grabaciones como un medio de prueba y uno de esos es justamente en actividades sindicales, que tienen que ver con la libertad sindical. Y fue una vez que un jefe, producto creo que una votación de huelga, se acercó a una asamblea y empezó a echar por tierra toda la actividad que había hecho la dirigencia sindical, empezó a criticarla fuertemente y bueno, eso fue tenido a la vista como en un tribunal como como un medio de prueba, pero porque el tribunal ponderó que la libertad sindical, es decir, toda la actividad que hacía el sindicato, era un bien mayor que la privacidad de las comunicaciones. Ya, pero eso se lo cuento casi que a modo anecdótico. No sé cómo lo irán a determinar los jueces ahora con esta ley. Pregunta aún por resolver. Ahí suelo agregar que en los casos más graves, donde hay un delito de por medio, donde hay una
situación de abuso sexual o algo por el estilo, ahí sí se puede grabar. O sea, no es que se pueda grabar, sino que los tribunales dicen que yo no puedo tener la expectativa de que esta conversación sea privada si yo estoy cometiendo un delito. Entonces, si por ejemplo hay amenazas de muerte, a esos grados de cosas, sí, ahí las grabaciones sí pueden ser admitidas como prueba, y ya no solamente para el acoso, sino que, bueno, lo va a ver Carol después para una denuncia penal, eventualmente. Sí, súper bueno porque justo lo que tú aportas, Fernando, se conecta con los audios de Hermosilla, Trending Topic, el tema de la semana, ¿no es cierto? Sí, Todo esto se inició con unos audios donde él reconoce directamente que eso era un delito. Y también pasa con la situación de Macaya. Ahí una de las nietas que sufrió el acoso sexual grabó. De hecho, el diputado, el hijo de esta persona que fue condenada, se refirió en duros términos en la prensa y por eso que al final lo echaron de la presidencia de la UDI, porque él dijo que las grabaciones habían sido obtenidas de manera ilegal. En el fondo, como relativizando el delito que se estaba cometiendo y poniéndole énfasis en una cuestión nada que ver. Así que gracias ahí por el aporte. hay otra duda. Vamos. Hay dos dudas más. Ya, primero, ¿qué hace hoy el trabajador de Santo Tomás que es víctima de acoso laboral y aún no hay nada de la ley Carin en el reglamento interno? Súper. La ley Karen está rigiendo, ¿ya? Entonces, el incumplimiento en el cual Santo Tomás está incurriendo no quiere decir que ustedes no estén protegidos por la ley Karen, ¿ya? De lo contrario, como que ninguna empresa querría cambiar los protocolos para evadir la ley, ¿ya? Entonces, la ley les aplica sí o sí y vamos a ver a continuación de la parte como de definiciones ya qué hacer en concreto, cómo denunciar, cuáles son los pasos, dónde denunciar, cuánto demora la investigación, etcétera. Ya, y la última que aparece aquí, apareció otra, pero las alumnas del área de salud sufren mucho maltrato durante sus prácticas laborales. ¿Cómo puede realizar la denuncia esta alumna? En Santo Tomás se ve mucho esto. ¿Vendrá la ley Carin a disminuir este tipo de trato a las alumnas en práctica? Sí, obliga también a las alumnas en práctica también se consideran dentro de la ley CARI, ¿ya? Así que el protocolo tiene que regularla, sí o sí. Y ahí comparto el diagnóstico. Hay muchas situaciones sobre todo en el área de la salud. Eso está más que analizado. Así que sí, la ley Caril les aplica también. Ya. La última es, ¿puedo yo como hombre denunciar a una funcionaria de otra unidad por hostigar a una de mis trabajadoras sin ser su jefa, al punto de yo observar que la está afectando emocional y psicológicamente a mi trabajadora por verla llorar por él? Y ella no quiere Ya. denunciar. La trabajadora no quiere denunciar. No, ahí lamentablemente la denuncia la tiene que hacer la trabajadora afectada o el sindicato en su representación, pero siempre y cuando medie la, la autorización de la persona. Ya uno no puede, lamentablemente, hacer denuncias por tercero. ¿Ya? Esas son todas. Vale. Vamos a seguir entonces ahora con la definición de acoso sexual. Vamos a ver violencia en el trabajo y después nos vamos a ir ya al procedimiento en específico. Em, Ya, respecto del acoso sexual, quizás un poco más fácil de entender a qué se refiere, porque obviamente tiene una connotación sexual la conducta que es, ¿no es cierto?, materia de estudio y que es la conducta que se reprocha en este caso, ¿ya? Pero técnicamente lo que dice el Código del Trabajo, que nuevamente este artículo 2 dice que el acoso sexual se entiende por tal aquel que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Si se fijan, el apellido o el daño, el resultado es el mismo, ¿ya?
que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. El acoso laboral también incluía que significara un menoscabo o una humillación, pero también que significara una amenaza o un perjuicio en la situación laboral o sus oportunidades del empleo, ¿ya? Pero acá el énfasis que se hace en que sean de forma indebida requerimientos de carácter sexual, ¿ya? Em, Ojo, muy importante porque uno quizás intuitivamente cree que el acoso sexual se refiere a una cuestión más física de roce, ¿no es cierto? Pero también el acoso sexual incluye comportamientos que sean no verbales, ¿no es cierto? U otros tipos de propuestas, ¿ya? Entonces, no se refiere solamente a acercamiento o contacto físico y esto ha sido entendido desde el principio por la ley en el dictamen 1133/66 del año 2005, que es justamente el dictamen que le vino a dar un poquito más de cuerpo a la ley que regula el acoso sexual o que regulaba el acoso sexual desde el 2005 en nuestro país, ¿ya? Vamos a ver entonces, nuevamente, al igual que el acoso sexual, ver cómo es que esta definición se desglosa, ¿ya? Para que ustedes sepan que al momento de hacer una denuncia de acoso sexual, esta denuncia tiene que tener todos estos elementos. Lo primero, que haya un requerimiento de carácter sexual. Vamos a revisar qué tipo de requerimientos pueden ser algunos ejemplos, ¿no es cierto? Que sean realizados de forma indebida, importante, que hayan sido sin el consentimiento de quien los recibe y, ¿no es cierto?, el resultado, que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Fíjense ustedes que, no sé si uno ve las noticias o ve situaciones de acoso en general que se ventilan de repente en la prensa. La principal defensa de las personas que ejercen este acoso sexual es que fue con consentimiento. ¿Ya? Entonces, por eso que la defensa dicen, no, esto en realidad fue con pleno consentimiento, pero la verdad es que lo hacen para eliminar, por así decir, este elemento de la definición o del tipo de acoso sexual, que en el fondo tiene que tener todos estos elementos. Entonces, por eso que es tan relevante entender cómo es que funciona la definición, cuáles son los elementos, porque eso también nos va a dar pauta a todos los operadores jurídicos sobre estas materias, pues incluyendo los jueces, que son los que tienen la última palabra, ¿ya? Veamos entonces algunos ejemplos, algunos elementos. Lo primero, ¿no es cierto? A nivel de comportamiento físico de naturaleza sexual, consideramos, entre otros, ¿no es cierto?, tocamientos innecesarios, palmadas, pellizcos o roces en el cuerpo de otra persona, de repente, qué sé yo, el saludo con la mano o más arriba o más abajo de la cintura, en un lugar que no corresponde, ¿no es cierto? Ahí habría un tocamiento innecesario, por ejemplo, o roces de manera inapropiada, ¿ya? También en el ámbito verbal, en el ámbito que no es físico, ¿no es cierto? Es de lo que nosotros decimos, pueden haber insinuaciones sexuales, pueden haber insistencias, ojo con esto, insistencias que resultan molestas para una actividad social fuera del lugar del trabajo, ¿ya? Es decir, hola, ¿cómo estás? Hola, vamos a un bar, oye, ¿qué va a hacer la tarde? Oye, hola. eh, Eso podría ser constitutivo de un acoso sexual, ¿ya? Pero tiene que ser una insistencia nuevamente que resulte molesta, ¿ya? También comentarios insinuantes u obscenos, ¿no es cierto? Principalmente a la anatomía, a la forma de vestir, que tengan esta connotación sexual. Y ya en el ámbito no verbal, algunos ejemplos, puede ser exhibición de fotos sexualmente sugestivas, pornográficas, de objetos o materiales escritos, miradas impúdicas, silbidos, ¿ya? Y sí, el silbido puede ser constitutivo de acoso sexual, ¿ya? Nuevamente,
tenemos que, para que se configure el acoso sexual, tienen que estar todos estos elementos. ¿Ya? Entonces, si es que a una persona no le afecta, por ejemplo, un silbido y no se constituiría, ¿no es cierto?, este último elemento que es el del resultado, que se amenace, que se perjudique su situación laboral o su oportunidad en el empleo. Pero si a la persona le afecta, es distinto, ¿ya? También es distinto de quién proviene. Si una amiga le hace un comentario sobre su vestimenta, sobre su anatomía, por ejemplo, quizás tampoco va a ser considerado un acoso sexual porque hay una relación distinta, ¿no es cierto? Pero si ese comentario proviene de su superior jerárquico, si se hace con una connotación sexual, cambia un poco la cosa. Entonces, por eso es que es importante tener el contexto completo y poder identificar cada uno de estos elementos para que ustedes sean capaces de ir ejercitando y poder identificar si es que están en presencia de acoso sexual o no. ¿Ya? Eso respecto del acoso sexual. Queda, no sé si tienen alguna duda, vamos a pasar a la parte de la violencia en el trabajo. ¿Ya? Vamos entonces. Violencia en el trabajo es totalmente nuevo, es totalmente nuevo. Esto se incorpora desde cero en el Código del Trabajo y es probablemente uno de los elementos más importantes que nosotros vamos a tener en la ley CARI, ¿ya? Porque ahora vamos a estar, entre comillas, protegidas de situaciones de violencia que provengan de terceros y que son, en definitiva, las principales fuentes como de vulneraciones, ¿ya? Y es principalmente porque hasta ahora no había nada en la ley, no había de dónde agarrarse, qué hacer frente a estas situaciones, ¿ya? Habían elementos respecto de cuando se ocurrían estas situaciones entre compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Pero cuando esto involucraba un alumno, un apoderado, no había nada, ¿ya? Y para que vayamos ya entendiendo cómo esto va a entrar entonces en nuestro código del trabajo, la definición dice que la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores con ocasión de la prestación de sus servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. ¿Ya? Entonces, acá el entre otros es una figura que nos va a dar a entender que estos solo son a modo de enumeración. Lo importante es que, ¿no es cierto?, cuando hablamos de clientes, proveedores, usuarios, lo importante es que sean con ocasión de la prestación de servicio y que sean terceros ajenos a la relación laboral. Por lo tanto, apoderados y alumnos entran sí o sí dentro de esta, de esta definición, ¿ya? Importante es que el dictamen de la Dirección del Trabajo del 7 de junio, el que estamos revisando, ¿no es cierto? Y el que justamente hace la bajada más técnica de la ley CARI, dice que, bueno, al no hacer ninguna distinción entre violencia psicológica o violencia física, se entienden ambas incorporadas en el concepto de violencia. ¿Ya? Lo que además es muy relevante porque va en consonancia justamente con lo que el convenio 190 intenta proteger. ¿Ya? La violencia eh, es omnicomprensiva, ¿no es cierto? No solamente es la que se va a ejercer de manera física en contra de una persona, sino que también puede ser verbal. Y es lo que me imagino son las situaciones más recurrentes. Respecto de la violencia en el trabajo, si ustedes se dan cuenta, eso es todo lo que tenemos en la norma. Ya, ahora vamos a ir al mecanismo de acción, pero esto es todo lo que tenemos en la norma, entonces va a ser bastante interesante cómo es que Santo Tomás y el resto de las empresas incorporen estos protocolos y va a ser tan relevante entonces que ojalá
cuando Santo Tomás les envíe estos protocolos, podamos, entre todos, ¿no es cierto?, abogados y ustedes que también han presenciado situaciones de violencia, me imagino, em, podamos lanzar ideas y dar insumos para que ese protocolo sea lo más completo posible, ¿ya? Y ojalá abordar todas las posibles situaciones de violencia e incorporar estándares, ¿ya? Yo me imagino que el estándar debería ser muy cercano a lo que ya se establece respecto de situaciones de acoso laboral y acoso sexual. Por ejemplo, que haya una investigación, la investigación que se haga dentro de un plazo, que se puede asimilar los mismos plazos de acoso laboral y acoso sexual, y también tomar medidas, ¿ya? Por ejemplo, dependiendo de la gravedad, que haya medidas de resguardo, que también están incorporadas respecto de de estas dos otras situaciones. Por ejemplo, que el alumno no se pueda dirigir a la persona a la que agredió, em, que haya un intermediario, etcétera, ¿ya? Y ahí va a ser muy importante, como les digo, todas todas las buenas ideas que podamos tener para construir en conjunto este protocolo que aborda estos temas, porque la ley nos da muchas herramientas al respecto, ¿ya? Em, Vamos entonces ya teniendo las definiciones súper claras. Yo sé que quizás es mucha información, este documento ustedes lo van a tener a disposición de todas maneras. Vamos entonces a los mecanismos de acción, ¿ya? Lo primero, eh, más allá de lo técnico, de lo normativo, decirles que cuando una persona denuncia, lo importante es darle apoyo humano y desde la organización sindical, ¿ya? Hoy por hoy yo sé que estos temas de acoso laboral, de acoso sexual y de violencia en el trabajo eh, son quizás más, más hablados, ya no son tan tabú, pero créanme que años atrás, cuando yo hacía esta misma clase con otros elementos, una cuestión mucho más abstracta, porque no habían tantos plazos, no habían tantas herramientas, la gente me decía que casi que la ley le estaba poniendo color, o que incluso dirigentes sindicales, cuando he hecho clases en escuelas sindicales, me han dicho, chuta, hace, no sé, hace un par de semanas llegó una persona y yo le dije que le estaba poniendo color. ¿Ya? Entonces, ya se ha estudiado harto, si ustedes buscan ahí información, las personas se demoran harto tiempo en denunciar. ¿Ya? Imagínense cuando hay una relación laboral de por medio, cuando hay situaciones de violencia, qué sé yo, en la casa, cuando hay situaciones de dependencia económica, sobre todo a las mujeres, les cuesta mucho más denunciar porque dependen de esa fuente de trabajo. Entonces es muy relevante que cada vez que nosotros recibamos o que nos cuenten una situación, es el apoyo humano, ¿ya? Y eso ya es importante porque de repente uno va como caballo de carrera como abogado y se olvida de esta otra parte, ¿ya? Mi recomendación también desde la parte humana y desde la parte de la psicología es, es que ustedes, si es que están en presencia de una situación de acoso, si es que saben de alguna persona que quisiera denunciar o ustedes quieren denunciar, mi recomendación es que escriban el relato, ¿ya? Eso es un mecanismo de protección también de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a contar, le van a contar, yo siempre digo, le van a contar primero a una amiga, después a la delegada, al representante del sindicato, después a la dirigente sindical, después interviene el abogado del sindicato, el abogado del sindicato, el abogado del sindicato, después a la inspección del trabajo, después a un juez. Entonces ya contaste el relato 6 veces. Y cada vez que una persona cuenta el relato, se produce revictimización, ¿ya? Porque en el fondo nuestro cerebro no es capaz de identificar si es que la situación la estamos viviendo o solamente la estamos contando. Para el cerebro da lo mismo, es lo mismo. Y por eso es que y por eso es que, bueno, cuando uno cuenta situaciones terribles,
empiezan angustia, empieza todo un proceso como emocional bien terrible. Y yo les recomiendo por lo mismo, como sugerencia, escribir el relato, ¿ya? Si es que se lo tienen que contar a alguien, oye, no, mira, lo tengo por correo, te mando el correo. Es más fácil mandar un correo que contar todo desde cero. Y además, también pasa que la memoria va borrando ciertos recuerdos. Entonces es probable que vayamos olvidando ciertos detalles de la situación de vulneración, producto de estos efectos psicológicos que ocurren, ¿ya? Eso desde la parte... Chuta, se me enojó la gatita. Ya. Eso desde la parte humana. Luego viene la posibilidad de hacer reclamo interno en la empresa o la denuncia en la inspección del trabajo. Importante, si es que ustedes inician el reclamo en la empresa, luego no lo van a poder hacer en la inspección del trabajo porque la inspección del trabajo les va a decir, espere a que esté el resultado de la empresa, ¿ya? De la investigación de la empresa. Entonces, privilegian tomar la decisión de antes y no se queden con la idea de que el reclamo sí o sí se tiene que hacer primero en la empresa, porque eso no es así, ¿ya? El reclamo se tiene que hacer o en la empresa o en la inspección del trabajo. ¿Cuál es mi recomendación como abogada? Preferentemente hacerlo en la inspección del trabajo, ¿ya? Sobre todo si es que nosotros no tenemos la certeza de que la investigación va a ser imparcial. Sobre todo si es que la persona que está siendo acusada de ejercer la violencia o el acoso es una persona superior jerárquico o amiga o amigo de alguien que va a llegar a la investigación o cercano a recursos humanos, etcétera, ¿ya? Si es que nosotros tenemos esas legítimas dudas, yo les recomiendo de todas maneras hacerle la inspección del trabajo, ¿ya? Y luego viene todo un proceso judicial que también es posible de llevar a cabo. Vamos a anunciarlas al final de la presentación para que también sepan en el fondo cuál es el recorrido de estos procesos. Ya, entonces, vamos con la parte quizás ya más al callo. Primero, tengo la situación, acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo, pero esto va a regular en particular acoso laboral y acoso sexual, ¿ya? Entonces, yo ya identifiqué el acoso laboral, el acoso sexual, yo ya me fijé que cumplía todos los elementos, yo ojalá ya hice mi relato, yo la denuncia la puedo derivar a ¿no es cierto? Primero la denuncia la tiene que hacer el afectado o la afectada o el sindicato en su representación, ¿ya? Y por eso que no lo puede hacer un tercero. Em, y yo puedo hacer la denuncia o en la empresa donde trabajo o en la inspección del trabajo, ¿ya? En cualquiera de las dos partes. La inspección del trabajo, importante, no es cualquier inspección del trabajo, sino que es la inspección del trabajo que corresponda al domicilio donde se prestan las funciones. ¿Ya? Entonces, si alguien trabaja en el sur, bueno, va a ser la inspección del trabajo que corresponda al lugar donde desempeña sus funciones, ¿ya? Y el empleador, si es que yo hago la denuncia donde el empleador, puedo tomar dos alternativas. Primero, hacer directamente la investigación interna. Ojo, la investigación interna la tiene que hacer una persona que tenga conocimientos de materias de género, ¿ya? Para que tenga esta perspectiva de género. Entonces hay que tener harto ojo cuando nos llegue el reglamento de revisar, bueno, quién es la persona y si que tiene los estudios correspondientes, si no, para impugnar que sea esa persona quien haga la denuncia. Em, si es que la empresa no quiere hacer la denuncia, no se siente capacitada, piensa que puede haber conflicto de interés o incluso si es que se trata de empresas más pequeñas, bueno, también está la posibilidad de derivarla a la inspección del trabajo. ¿Dentro de qué plazo? Dentro de los 3 días siguientes. Y la inspección del trabajo va a comunicarle al empleador el resultado de la investigación, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, sea que la haga el empleador, sea que la haga la empresa,
o sea, el empleador empresa o la inspección del trabajo, la investigación tiene un plazo máximo de 30 días. Oye, Carol, pero a ver, ¿cómo yo cuento los 30 días o los 3 días que acá tú me dices? Bueno, la ley Karin establece em, que el plazo de 30 días o de 3 días o todos los plazos que se refieren a la ley van a ser de lunes a viernes, contados de lunes a viernes, ¿ya? Así que em, no es que sea este plazo de un mes, sino que son 30 días y puede ser un poquito más de un mes, pues como 4 semanas no, 6 semanas. 4 por 5, sí, 6 semanitas, ¿ya? Ojo, si la denuncia es verbal, la persona que recibe la denuncia tiene que levantar un acta y esa acta tiene que estar firmada por la persona. Entonces, si usted hace la denuncia verbal, que yo no aconsejo tanto, porque uno no tiene el control del relato de lo que se escribe, pero si la quisieran hacer de manera verbal, importante es que ustedes revisen lo que les va a esta persona a escribir y ustedes luego van a firmar esa acta. Importante que revisen que esté todo ahí en esa acta y luego también se van a llevar una copia. Ojo, en ambos casos, ya sea quien sea que haga la investigación, se tienen que tomar medidas inmediatas de resguardo que incluye la atención psicológica temprana de la cual yo les estaba hablando. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la empresa, la inspección del trabajo cuando hace la denuncia? Lo primero, las medidas de resguardo. ¿Ya? A esta persona hay que ponerla a salvo antes de la denuncia, antes de hacer cualquier cosa, o sea, antes de la investigación, antes de hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Y eso es lo que establece específicamente el artículo 211 bis, ¿ya? Dice que recibía la denuncia, entonces el empleador automáticamente tiene que tomar las medidas de resguardo. Estas medidas de resguardo tienen que estar previamente consignadas en el reglamento interno y normalmente estas medidas de resguardo consisten en la separación de los espacios físicos o en la redistribución del tiempo de la jornada y además proporcionar a la persona denunciante esta atención psicológica temprana que es algo nuevo de la ley, ¿ya? Antes ya estaba la separación de los espacios físicos y la redistribución del tiempo de la jornada, pero estaba solo respecto del acoso sexual. Respecto del acoso laboral no se consideraban las medidas de resguardo, que era una cuestión bastante grave, ¿ya? Em, y bueno, también lo que ha interpretado la Dirección del Trabajo es que estas medidas de resguardo no pueden ir en desmedro de la víctima, ¿ya? Obviamente hay que revisar cómo es que va a ser la bajada técnica la empresa, pero no deberían ir en resguardo de la víctima, de lo contrario sería una doble vulneración. O sea, ya la persona ya sufrió la vulneración, está denunciando, bueno, y además de la denuncia, no sé, la cambian de turno, un turno nocturno para que no se tope con el jefe que le está haciendo acoso, ¿ya? Eso no es admisible dentro de este proceso de ley Karin, sobre todo pensando en esta perspectiva de género que tiene que tener toda la ley laboral y en particular esta ley Karin, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mujeres, bueno, en la noche, ¿no es cierto? Qué sé yo, se dedican más al cuidado de los hijos, pueden tener otro espacio donde participan, en espacios, no sé, qué sé yo, juntas de vecinos, tener incompatibilidad derechamente para poder hacer esta redistribución de la jornada. Entonces, por eso que es tan relevante este principio de perspectiva de género y que las medidas de resguardo no puedan ser en contra o en desmedro de la víctima, ¿ya? Luego viene la investigación. El plazo es de 30 días, ¿no es cierto? El plazo que ya nosotros indicamos son 30 días contados de lunes a viernes. La investigación tiene que ser por escrito, tiene que tener estricta reserva. Denme un segundito que tengo un poquito de bulla acá. Ahí pedí un poquitito más de silencio. Ya, entonces estamos en que la denuncia tiene que ser por escrito, tiene que hacerse en estricta reserva, es decir, solamente tienen que saber las personas involucradas, se tienen que oír a ambas partes, ¿ya?
Y las conclusiones deberán enviarse a la inspección del trabajo respectiva. Y este informe, estas conclusiones se tienen que enviar a la inspección del trabajo respectiva, o bien si es que es la inspección la que está haciendo esta investigación, es quien va a hacer este informe, ¿ya? En el caso en que la empresa sea quien haga la investigación, bueno, la inspección del trabajo va a tener la última palabra y va a poder hacer observaciones. Ojo, estas observaciones son dentro del plazo de 30 días, ¿ya? Todas las partes van a conocer los plazos, ¿no es cierto? Y van a poder hacer todos sus descargos. Acá, lamentablemente, hay un defecto de la norma y se los cuento para que nosotros estemos preparados, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la ley? En el caso de que la inspección del trabajo no alcance a hacer estas observaciones dentro del plazo de 30 días, adivina, estas observaciones se tienen, o sea, el informe se tiene por aprobado, ¿ya? Y yo creo que como la ley Karin llegó y se implementó, y no había un aumento en la dotación en la inspección del trabajo, yo creo muy probable que no podamos contar con las observaciones en todos los casos de las denuncias de acoso laboral, ¿ya? ¿Cuál es mi recomendación? Poder revisar esas observaciones, o sea, poder revisar el informe, poder hacerle algún levantamiento de información a la inspección del trabajo, aunque eso no está en la norma, pero bueno, hay que intentarlo de todas maneras y catetear a la inspección del trabajo, insistir para que puedan evacuar el informe dentro de esos 30 días, sobre todo si es que no estamos de acuerdo con los resultados em, de la investigación, ¿ya? Y lamentablemente, este defecto normativo me lleva a la conclusión de que quizás es mucho mejor presentarlas directamente, estas denuncias, en la inspección del trabajo, ya porque así nos aseguramos que la investigación sea imparcial y además que, bueno, la inspección sí o sí se va a tener que pronunciar y no tenga que hacer observaciones ni correcciones porque ya vamos a tener más o menos la certeza, ¿no es cierto? Aunque eso siempre depende de un tercero, de que la investigación se va a hacer conforme a todas las disposiciones legales que correspondan, ¿ya? Entonces acá hay una trampa bastante cuestionable en la ley, ¿ya? Pero Dime, hay dos preguntas. ¿Te las puedo vamos hacer? con la pregunta. Sí, obvio. Ya. Primero, solamente recibe atención psicológica el demandante. ¿Qué sucede si se demuestra que no hubo acoso? El demandado también fue afectado psicológicamente y no recibió atención psicológica. Ya, no, la ley solamente establece la atención psicológica temprana a cargo de la mutualidad a la persona que hace la denuncia. No lo establece respecto de la persona que ha sido denunciada o sindicada como la persona que está haciendo la vulneración. No obstante de eso, la persona siempre puede ir, si es que considera que esto es de origen laboral, puede ir igual a la mutualidad. Siempre se ha podido ir, solo que ahora la ley lo establece de manera obligatoria para las personas que hacen la denuncia, ¿ya? Pero en ese caso, la persona, si tiene origen laboral, si hay una situación de estrés por una denuncia que no corresponde, que no está ajustada a derecho, o que le ha provocado mucha ansiedad, un cuadro depresivo, etcétera, puede ir de todas maneras igual a la mutualidad donde está afiliado. Súper. Y la segunda. En el caso de un trabajador o trabajadora de una empresa subcontratada sufre acoso o violencia, ¿puede hacer la denuncia en la empresa principal o tiene que hacerlo en la empresa que lo contrata? Ya, la puede hacer en ambas, ¿ya? Esto no lo dice expresamente la ley, pero ha sido la interpretación que ha hecho la Dirección del Trabajo y también es la información que se ha socializado, ¿ya? En distintos foros, porque la ley em, va a tener esos problemas, que en el fondo no, a ver, y pasa con todas las leyes, que en el fondo no se ponen en todos los casos, y por lo mismo la Dirección del Trabajo
cumple ahí un rol como de poder interpretar la ley en casos concretos y es probable que la Dirección del Trabajo también emita algún dictamen en ese sentido, ¿ya? Ojo, que si es que el acoso proviene de una persona que trabaja en una empresa subcontratista y es ejercido a una persona de la empresa principal, como no existe un vínculo laboral directo, pese a que ambos trabajan de manera directa o indirecta a la empresa principal, va a estar protegido, ¿ya? Se va a considerar muy probablemente violencia en el trabajo. Súper. Esas son las consultas hasta ahora. Súper, muy bien. Bien, entonces estamos, ¿no es cierto? Investigación, plazo de 30 días, el problema con las observaciones y por eso que les digo que eh, al menos yo confío un poquito más en la inspección del trabajo. Las empresas a veces no dan mucha fe de la imparcialidad que requiere y sobre todo respecto de las observaciones por este temita de la ley que dijo que, bueno, si es que no se hacen las observaciones dentro del plazo de 30 días se tienden por aceptadas. Luego de eso viene ya el plazo de las sanciones. Y las sanciones son dentro de 15 días siguientes a entregados el informe de la inspección o las observaciones de la inspección al informe realizado por la empresa, ¿ya? Es decir, luego del informe, ¿no es cierto? Si es que lo hice la inspección del trabajo, a los 15 días se tiene que poner la sanción. Y si es que esto lo hizo la empresa, bueno, son 30 días más y después de eso son 15 días más. Es decir, además, el proceso va a ser un poco más corto, al menos en lo que dice la ley, si es que lo hace la inspección del trabajo. Ya vamos a ver si es que la inspección del trabajo con la dotación que tiene va a poder cumplir con los plazos que mandata la ley. Pero al menos en la ley, como uno la lee directamente, como no está sujeto a observaciones el informe que emana de la inspección del trabajo, nos hace pensar que, bueno, la investigación entonces va a ser un poquitito más corta, o nos vamos a ahorrar 30 días, pero eso es asumiendo nuevamente que la inspección del trabajo pueda cumplir con esos plazos que están indicados en la ley, ¿ya? Em, Si es que nosotros hacemos la denuncia a la inspección del trabajo, también ya, y esto es vía administrativa, lo que va a hacer la inspección del trabajo es una multa, ya, si es que se comprueba el hecho. Importante, importante. Esta denuncia tiene que ser realizada dentro de un plazo máximo de 60 días hábiles desde la última vulneración. Normalmente las situaciones de acoso laboral son situaciones que normalmente son reiteradas, no es solamente una situación, pero si es que ocurre una sola situación grave o que tenga una entidad suficiente y que amerite a juicio de ustedes una denuncia, recuerden el plazo para hacer esta denuncia, ¿ya? El plazo es de 60 días hábiles desde la última vulneración o desde la vulneración que es motivo de la denuncia, ¿ya? ¿Y por qué hay una sanción a la empresa? Bueno, es porque la empresa es la obligada em, a través del artículo 184 del Código del Trabajo a establecer o a cuidar de la salud física em, y integrar, ¿no es cierto? Ahí la interpretación ha sido bastante amplia, pero en virtud del artículo 184 que establece la obligación de seguridad y de protección a la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores por parte de la empresa, que se puede sancionar a la misma, ¿ya? Al comprobarse un hecho, al no tomar todas las medidas de prevención y bueno, en definitiva, al permitir que ocurran situaciones que el derecho no quiere, que es la violencia en el trabajo en toda su dimensión, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Otra vía, otra vía, y esto ya es vía judicial, nosotros hablamos de vía administrativa cuando tiene que ver con un organismo del Estado, ¿no es cierto? Inspección del trabajo en este caso. Em, y cuando nosotros hablamos de vía judicial, hablamos de tribunales de justicia, ¿ya?
Em, las conductas de acoso laboral son situaciones que pueden ameritar un autodespido o un despido indirecto. ¿Qué significa eso? Que bueno, el sobre azul, como se dice, como coloquialmente, ya no te lo manda la empresa, sino que lo mando yo como trabajadora o yo como trabajador y le digo, mira, sabes que acá tú la verdad es que incumpliste gravemente el contrato de trabajo porque no me diste la protección que yo requería como trabajador, ¿ya? Em, y por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que yo dejo hasta acá esta relación laboral y yo luego tengo que demandar. Esto es importante, siempre que se hable del autodespido o del despido indirecto, es importante estar acompañada 100% por un abogado, ¿ya? Porque esto sí o sí se tiene que judicializar, sobre todo porque piensen ustedes que esto lo tiene que declarar en definitiva un juez. Un juez tiene que analizar la causa y decir, ah, sí, la verdad es que la empresa incumplió, por lo tanto, corresponden todas sus indemnizaciones, ¿ya? Em, y por lo mismo, como se tiene que judicializar sí o sí, la recomendación es empezar con un abogado desde cero, ¿ya? Sobre todo porque en los juicios de despido, de autodespido, todo el juicio, prácticamente todo, versa sobre la carta de despido o de autodespido. Entonces, si la carta está mal hecha, créanme que hay muy pocas probabilidades o se reducen significativamente las probabilidades de ganar, ¿ya? Y si es que yo pierdo una demanda de despido indirecto o de autodespido, se entiende para todos los efectos legales como una renuncia, ¿ya? Entonces, mi consejo, si es que ya quieren irse a la vía judicial, primero que se puedan apoyar de abogado. Ya nosotros estamos a plena disposición de ustedes para estos procesos, para el proceso interno, para consultas. Ahí cuenten con el apoyo de nosotros para todo esto lo que se requiere. Ya sea que quieran demandar, que solo quieran consultar por su situación. Ahí no, con plena libertad y con plena discreción también, que es lo más importante en estos casos. ¿Ya? Em, Eso es un elemento, ¿no es cierto? El autodespido o el despido indirecto. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que ojalá eso lo preparemos antes, ¿ya? Ojalá que haya una denuncia, que haya una investigación previa de la inspección del trabajo y luego de eso iniciar este autodespido, ¿ya? ¿Por qué? Porque las situaciones de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo son situaciones que son complejas de probar, ¿ya? Imagínense, son complejas de probar para la inspección del trabajo, imagínense para un juez, ¿ya? Entonces, por eso que em, mi recomendación es que lo hagan previamente y además cuando uno presenta un informe favorable a la inspección del trabajo, favorable a los intereses, ¿no es cierto? Porque no es favorable que te hagan acoso, las probabilidades de éxito en ámbito judicial se aumentan, ¿ya? No sé si ahí creo que vi que se movió el tema de las preguntas. Ahí Fernando me comenta. No, alguien, Jorge Salgado se retiró. Ah, Excelente capacitación. qué bueno, ya. Bueno, esto es en el fondo lo que yo les comentaba, está un poquito más ordenado, más sistematizado, pero es importante que lo haga un abogado. La demanda se tiene que presentar dentro de un plazo legal de 60 días hábiles y si es que hay una sentencia favorable, se procede o se autoriza o se decreta este autodespido con las indemnizaciones por despido injustificado, además de un recargo legal, es decir, uno conserva todas las indemnizaciones hasta el tope de los 11 años y si es desfavorable, se considera una renuncia voluntaria al trabajo. ¿Ya? Es decir, mi recomendación, si están pasando por una situación de acoso, si saben si es que alguien está pasando por una situación de acoso, em, primero, ojalá pedir ayuda y poder contactarse con un abogado para ver qué hacer con su situación laboral, porque yo sé que mucha gente termina renunciando por el acoso, ¿ya? Porque uno de los objetivos principales del acoso laboral
y esto se ha investigado, es que las personas renuncian, ¿ya? Normalmente el acoso laboral se da luego que las personas hacen ejercicio de su derecho, que las mujeres, por ejemplo, se toman postnatal o prenatal, que haya licencias médicas, que se creen sindicatos, que hayan denuncias o que uno manifieste su disconformidad con ciertas posturas, anexos de contrato de trabajo o ciertas actividades que está realizando el empleador, ¿ya? Y por lo general, estas situaciones de hostigamiento tienen por objetivo la renuncia. Entonces, sobre todo si es que tienen harto tiempo trabajando, ojalá no perder ahí las indemnizaciones, ¿ya? Y también está la posibilidad de la tutela de derechos fundamentales. Son, en el fondo, técnicamente uno puede demandar ambas situaciones, ¿no es cierto? Y la tutela de derechos fundamentales tiene una especial regulación que permite poder conseguir una reparación, ¿ya? La ley em, habla de mecanismos de reparación. Normalmente cuando uno va a la inspección del trabajo y detectan que hay una vulneración, lo que hace la inspección del trabajo es decirle a la empresa, bueno, ya, pucha, no lo vuelva a hacer, corrija la situación, haga una capacitación y listo. Pero a veces sabemos que el daño es mucho mayor, ¿ya? Y ahí se puede interponer entonces esta otra acción judicial que tiene por objetivo también significar em, un, em, una reparación de cierta forma, pero esta reparación es entendida en términos económicos, ¿ya? Al derecho como que le cuesta pensar en cómo reparar cuestiones que tienen que ver con daños y esto lo asocia a temas económicos, ¿ya? Entonces, una tutela de derechos fundamentales, en síntesis, puede significar una demanda de hasta 11 remuneraciones si es que se comprueba que hay una vulneración de derecho, ¿ya? Pero son demandas que requieren abundante prueba, que no es llegar y presentar, ¿ya? Y que son complejas, ¿ya? Que son complejas de ganar, entonces hay que verlas ahí en el caso en concreto, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto? Ahí preguntarnos qué rol va a cumplir la organización sindical, qué rol va a cumplir, qué rol cumple, qué rol está cumpliendo. Por eso que yo aplaudo iniciativas como esta, que ustedes se puedan conectar, que podamos conversar sobre el acoso, sobre la violencia, porque también acá estamos haciendo un cambio cultural, ya impuesto un poquito por la ley, pero que también va a ayudar a que este cambio em, sea más consciente, ¿ya? Y también les dejo ahí planteada la pregunta de cómo vamos a actuar frente a situaciones de acoso o de violencia al interior de nuestro sindicato. Em, Mi sugerencia, porque, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que hayan dos personas que estén involucradas en una investigación de acoso laboral, denunciante, denunciada, etcétera, pero que esas personas, por obligación de estatutos, tengan que convivir en actividades sindicales, en asambleas, en reuniones, etcétera. Entonces puede darse la contradicción de que la ley automáticamente, cuando yo hago la denuncia, propone estas medidas de resguardo que yo les decía, la separación de los espacios, el cambio de jornada, etcétera, pero que la organización sindical no acuse recibo de esta situación. Es probable que también la organización sindical ni siquiera sepa que hay una situación de violencia, de acoso entre socios. Entonces ahí mi sugerencia es, uno, poder permitir que Santo Tomás le comunique al sindicato cuando hay una persona afectada de la organización para que el sindicato tome las medidas de resguardo también y que estas medidas de resguardo estén contempladas en los estatutos sindicales, ¿ya? En el fondo, para que nadie se sienta eh, atacado, discriminado o discriminada a propósito de una denuncia,
sino que haya un protocolo creado de antemano para resolver estas situaciones. Por ejemplo, que la persona no pueda participar en la asamblea sindical, pero que no se le cobre la multa asociada en el caso de que se empiecen a cobrar multas, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí podemos ampliar, pero esto precisamente o estas preguntas se dan precisamente porque la ley no incorpora a los sindicatos. Entonces es una locura, sobre todo en sindicatos tan grandes como ustedes. Creo que es muy relevante porque o incluso en empresas chicas, pienso en colegios. Los colegios cuando tienen sindicatos normalmente está el 90, el 95%. Entonces es muy probable que si hay una denuncia entre compañeros también afecte la organización sindical. ¿Ya? Así que ahí dejo planteadas estas interrogantes de cómo es que nosotros podemos hacer y acá algunas otras ideas. Apoyar denuncias, tener un protocolo interno de acoso laboral o sexual, evitar la revictimización, que se hace, bueno, principalmente lo que yo les recomendaba era que esto se escribiera. Ojalá, si es que vamos a tener este protocolo de acoso laboral o sexual, o vamos a pedir a la empresa que comunique si es que hay alguna persona involucrada para poder activar este protocolo de acoso laboral o sexual dentro del sindicato o a petición de la persona interesada, también puede ser que se sepa y que se sepa por una persona en particular, por ejemplo, y que haya una prohibición de comunicarle esto a otras personas que no tengan que ver, ya, porque lo contrario ahí también vamos a producir revictimización. También importante el apoyo de dirigentes sindicales como testigos en tribunales. Esto es para casos de acoso laboral, acoso sexual y también en todos los ámbitos judiciales que se puedan desarrollar, despidos injustificados, etcétera, ¿ya? Y también concientización sobre el acoso laboral y sexual y políticas de prevención, ¿ya? Hacer más capacitaciones, poder em, ya ir pensando, involucrarse cuando la empresa envíe o se ponga al día con la ley, poder interiorizarse, poder plantear ideas para perfeccionar los protocolos, porque recuerden que esos protocolos van a ser los que van a regir nuestra actual, po, ¿ya? Y por mucho, mucho, mucho tiempo. Así que ahí les dejo algunas ideas y ciertas interrogantes de cómo es que podemos profundizar en la ley Karin desde la organización sindical. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Acá yo les dejo los links de interés, principalmente dos, el de la suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, que es quien va a velar por el cumplimiento de toda la parte que tiene que ver con los protocolos, em, con la prevención y también con todas las actuaciones que hagan las mutualidades, sobre todo a propósito de la atención psicológica temprana. Y acá también muy relevante es el dictamen de la Dirección del Trabajo, que es el que revisamos al inicio y que establece estos dos grandes principios, que era la perspectiva de género y también tener espacios de trabajo libres de violencia. Cuéntenme ahí si es que tienen ahí alguna duda. Yo voy a dejarles de compartir ahora. No hay dudas por ahora en la parte de las preguntas, pero asumo que van a llegar. ¿No hay más consultas, pareciera? Dice Gabriela, puso ahí, en el protocolo que realiza la empresa debe tener estipuladas las sanciones en caso de que se termine el acoso o la violencia. Sí, muy importante las sanciones. La sanción principal, si es que se determina que hay una persona que ejerció acoso o violencia, es la más grave, es el despido sin derecho a indemnizaciones. Entonces, es muy relevante que nosotros podamos estar ahí muy atentos. Bueno, la parte jurídica de la por hecha, por resuelta,
pero sí en cuanto a las ideas de cómo actuar, sobre todo respecto de situaciones de violencia en el trabajo que puedan provenir de estudiantes, de apoderados. Ahí yo creo que va a ser muy importante la experiencia que tengan ustedes. Bueno, si no hay más consultas de nuestros socios, bueno, primero agradecer a Carol, a Fernando igual por su disposición para darnos esta charla en un tema tan relevante y tan importante y con información tan actualizada, así que de la ley Karin, así que muy, muy agradecido. Bueno, y para nuestros socios también informarles que esta charla está considerada dentro de varios temas que tenemos programados como directiva para todos nuestros socios y socias y que están orientados básicamente hacia la educación sindical. Creemos nosotros como directiva Cinesat que es fundamental entregar a cada uno de nuestros socios estas charlas y capacitaciones y así apoyarlos también en conocer y defender un poco sus derechos laborales. Así que estamos súper agradecidos con ustedes. Creemos que nuevamente quizás más adelante volvamos a coordinar algún otro tema para nuestros socios. Así que súper agradecidos una vez más con ustedes, con la oficina o sindical también que nos apoya fuertemente, así que muchas, muchas gracias. Y bueno, sé que varios socios se tuvieron que retirar en algún momento al final. También hay unos agradecimientos especiales por ahí, por el nivel de la charla, así que en ese sentido también compartir esos agradecimientos para ustedes. Así que ha sido muy, muy, muy provechoso. eh, Así que súper agradecidos a ambos profesionales. Nos veremos en una otra próxima oportunidad. Ya pues, muchas Así que gracias a ustedes. Acá estamos a completa disposición junto a Fernando y el resto del equipo. sí, lo sabemos. Así que gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos los que participaron. Igual les agradecemos haber eh, dedicado este tiempo para informarse de estos temas importantes y relevantes como trabajadores. Así que Gracias. También. Que estén muy Adiós. bien. gracias, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.